Niños, entonces estamos regresando ahora con el área que es ciencia y tecnología. No sé si ustedes pueden ver esta plantita que está acá. ¿Sí? Ahí tengo mi pequeño macetero con esta planta que tiene muchas espinas, por supuesto. Bueno, vamos a continuar hablando de las plantas todavía. Yo les había enviado un video en la cual nos habla la utilidad que tiene la planta, ¿no? Nosotros cómo podemos utilizarlo y de cuántas formas hay, ¿no? Estábamos viendo que hay plantas, como dice, industriales, ¿verdad? Esas plantas o esos árboles grandes que utilizan, por ejemplo, para hacer los muebles, que en casa siempre hay algo que está elaborado o está hecho de madera, ¿verdad? También habíamos visto en el video acerca de las plantas que son medicinales, ¿verdad? Hay plantas que tomamos para calmar de repente algún malestar. También hemos visto las plantas que son las alimenticias y en su gran mayoría es la que más consumimos, ¿no? Que son en ensaladas, cuando mamá prepara de repente un caucao, cuando mamá prepara quizás hasta un ceviche, ¿no? ¿Qué utilizan? Limón, ¿no? Utilizan el apio, ¿no? Quizás utilizan el culantro. Es planta que lo consumimos. También estábamos viendo ahí también lo que es referente a las plantas ornamentales, ¿no? Por ejemplo, hay varios tipos de cactus que son, como se dice, para decorar nuestro espacio. También, por ejemplo, podemos decir también esto es como una planta ornamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tengo en mi macetero, lo tengo yo. Y, y de esa manera, entonces vamos hoy a trabajar, lo que nos corresponde hoy a trabajar son la utilidad de las plantas. Esa la vamos a ver nosotros en este siguiente esquema. Acá lo he colocado con el título primeramente. Ustedes este título lo van a colocar en la parte más alta y dice clasificación de las plantas. Pero en sí vamos a hablar la utilidad de las plantas, ¿no? Dice según su tipo de planta es la que nosotros la hacemos útil para X necesidad. Por ejemplo, dice, las plantas alimenticias. Acá nos dice que sirve para la alimentación del ser humano. Nosotros no solamente comemos frutas, también comemos verduras, ¿cierto? Acá tenemos al plátano, naranja, tenemos a la papa, a la fresa. También tenemos a las plantas ornamentales, dice que se usa para decorar. Por supuesto, cuando hay un matrimonio, hay un bautizo, cuando hay una fiesta, siempre están presentes las flores, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, un florero con su ramo de flores y acá vemos en esta maceta a un cactus. También tenemos a las plantas industriales. Dice que sirve como materia prima para elaborar otros productos. No solamente vamos a ver que los árboles nos van a beneficiar para poder nosotros tener de repente algún mueble, puerta, cama, ¿no? No solamente para ello, sino también, por ejemplo, el algodón. El algodón también se utiliza para hacer, como se dice, prendas, ¿no? Prendas que usamos. También tenemos en el grupo de las plantas industriales, tenemos, por ejemplo, acá he puesto una penca que se le dice así a la hoja de un cactus. ¿Por qué lo he puesto acá? Porque en ella viven, por ejemplo, unos insectos llamados cochinilla. Y la cochinilla se utiliza para extraer, o sea, sacar, como se dice, el tinte, ¿no? El tinte natural. Y acá tenemos, por ejemplo, una planta, las plantas medicinales. Dice que se utiliza como sustancias curativas. Y yo le he puesto acá, por ejemplo, la manzanilla, ¿no? Que es un relajante, es un buen relajante, desinflamatorio, que dice, ¿no? El eucalipto en ese tiempo que ha estado de pandemia se ha estado consumiendo, ¿no? También, por ejemplo, acá tenemos estas rosas. También se dice que aparte que es ornamental, también se le dice que es medicinal. ¿Por qué? Porque hay personas que lo toman, ¿no? O sea, esto lo ponen en una tacita con agua caliente los pétalos y los toma. Dice que les relaja, ¿no? Hay personas que tienen esa idea, de repente lo es, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, entonces, según la utilidad que la persona le da a las plantas. Entonces, tenemos que conservarlas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que también con tanta contaminación estamos también haciendo daño a las que nos ayuda bastante en nuestra alimentación, como dice, para nuestra salud y sucesivamente para otras cosas más. Ahora, viendo la clasificación de las plantas, solamente hemos visto que se clasifica según su utilidad, o sea, el uso que le damos. También tenemos según su tamaño. Todas las plantas no tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Ustedes cuando han salido de su casa, de repente han ido a la casa de un familiar, de un amiguito, han ido al parque, todas las plantas son del mismo tamaño, no, ¿no? No es como en la selva, ¿no? Que en la selva vemos que está lleno de árboles, todo.
Todos están, pero así, rodeados estamos, como dice, de muchos árboles, ¿no? Claro, también hay arbustos, pero siempre se ve que todo es verde, ¿no? Si nosotros salimos de casa, miramos la casa de los vecinos o vamos al parque, vamos a ver plantas de todos los tamaños, ¿no? Entonces, las plantas se clasifican según su utilidad y también según su tamaño. Y dice que, por ejemplo, según su tamaño, se le puede decir, por ejemplo, lo que son los árboles, ¿no? Esos árboles que sus troncos son gruesos, tienen una buena altura, esos son muy diferentes a, por ejemplo, a los arbustos. Los arbustos pueden crecer hasta de mi tamaño, quizás puede ser un poco más alto, pero no pasar más de 2 metros, ¿no? Esos ya son ya los árboles porque tienen sus troncos gruesos. Mientras que el arbusto tampoco es igual a las hierbas. Las hierbas, por ejemplo, son pequeñas plantas como el pasto o la grama que tiene de repente en su jardín o en el parque. Y si ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esto sería, ¿no? Esto sería hierba, sería, ¿no? Esa plantita que ven ustedes chiquita. Entonces, hay gran diferencia entre árbol, arbusto y hierbas. Entonces vamos a ver qué dice árboles. Son plantas más grandes, por supuesto que sí, ¿no? Tremendos árboles que lo vemos a veces en las calles. Y dice, los arbustos son de tamaño mediano, podríamos decir de mi tamaño un poco más. Hierbas son de tamaño pequeño. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando están ahora en casa, pueden decir, mamá, ¿me puedes enseñar las plantas que tienes de repente en la refrigeradora, donde están las verduras? Y conocer, ¿no? Esas plantas que son pequeñas, como por ejemplo puede ser el perejil, la hierbabuena, puede ser el culantro, ¿no? Esas son hierbas, o sea, plantas pequeñas. Mira que los arbustos, como le digo, sería un poco más de mi tamaño. Y los árboles que son más grandes, que pues pueden tener cuántos metros, ¿no? O sea, hay unos que es súper altísimo como los álamos, los eucaliptos, ¿cierto? Los pinos también, o las palmeras que son, pero altísimos. Entonces, esa es la clasificación acerca de lo que hemos hablado de las plantas. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar en cuaderno solamente este esquema con esta clasificación de las plantas, esos dos nada más. Y lo que vamos a hacer es resolver acerca del libro. Bien chicos, entonces, para recordarles que por favor, cuanto antes envíenme su audio con la estrofa que le corresponde o que les ha tocado. A cada uno les mandé ya escrito y también mandé la foto del poema para que usted sepa cuál lo que le corresponde. Si no lo puedes memorizar, mira que solamente es una estrofa que cada uno lo va a decir. Entonces, inténtenlo. Si no pueden, entonces lo que quiero es cómo ustedes lo van a pronunciar, ¿no? Porque hay que entonarlo, ¿no? Esa estrofa hay que entonarlo. Bien chicos, entonces estamos volviendo el día de mañana, mañana viernes, y me mandan sus trabajos, hay niños que no están enviando. Nos vemos mañana.